supuesto, acá estoy con mi segunda corona. Aleluya, que tengo el privilegio que ya es tan solicitada en todo el mundo de que la tengamos hoy aquí, Anita, que va a compartir la palabra. Amén. Dios te bendiga, hija. Buenas noches, qué lindo ver a tanta familia. ¿Eh? Ya me pasó el momento de la nostalgia que los abracé a todos, los besé a todos los que conozco, así que es una alegría, es como jugar en primera, ¿eh? Estar aquí, así que una honra venir acá con toda la familia, con mi esposo Pico, como siempre hacemos todo en equipo, así que los amo y los bendigo. ¿Eh? Siendo las 10 de la noche, voy a intentar captar su atención con la palabra que el Señor me dio para que podamos irnos con un mensaje que continúa de lo que venimos hablando. Y la palabra que quiero compartirles tiene que ver con esto, se llama legado, una herencia bendita. A ver si la ponemos ahí en pantalla. Vamos a compartir muchos versículos, pero los vamos a poner para entender el principio bíblico de el legado y cómo Dios, que es un Dios de generaciones, ha pensado esta transmisión generacional para cumplir completamente el propósito. Cuando nosotros hablamos de herencia y de legado, algunos creen que es un sinónimo. Cuando alguien hereda a alguien a otro, puede heredar un bien, pero un bien material. Y el legado es cuando uno hereda a otra persona un bien, o sea, algo inmaterial, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, yo heredé, ¿saben qué heredé de mi papi materialmente? La moto, ¿eh? La moto de mi papá, ¿sí? Tengo la bendición de usarla y me encanta y amo su moto. Puedo decir que es mi herencia, ¿sí? Es lo material, ¿verdad? Y después está el legado, que es lo intangible, ¿sí? Y siento que heredé esa impronta apostólica de que iniciamos cosas con Fico, que abrimos, que amamos ver las naciones, la transformación, la unidad de la iglesia, la visión amplia. Y eso es intangible, pero tiene que ver con el legado. Entonces, ¿qué es el legado? Si es la herencia material e inmaterial que dejamos a nuestros descendientes. Pueden ser de sangre o pueden ser también los discípulos, pueden ser los hijos espirituales que nosotros tenemos, ¿sí? Y que uno puede transmitir valores, ejemplo, inspirar, instruir, y hay muchas cosas que no se ven de manera quizás visible, pero son muy poderosas cuando uno la hereda, ¿sí? Y uno en la familia puede ver eso como lo describía, por ejemplo, mi mamá, uno puede heredar un talento, un amor por algo, una pasión por alguna actividad, un interés especial por algo, podemos heredar visión, desafíos, podemos heredar sueños, ¿eh? Tantas cosas que podemos nosotros heredar, insisto, de nuestros padres naturales o de aquellos que han sido nuestros padres espirituales o nuestros mentores, ¿sí? Y eso es el legado. El legado es muy valioso y yo me animo a decir incluso que es más valioso que la herencia material, ¿sí? Porque la herencia material también uno puede y la valora, ¿eh? Decir, bueno, me heredé una casa, nosotros tenemos como herencia de familia la cabaña, que tanto amamos y que muchos de ustedes la conocen, y qué lindo es cuando uno... Pero hay otro más, ese legado más profundo es el que no se ve. ¿Mm? Lo hermoso de poder llevar uno adentro, esa visión, esa impronta, quizás a usted le pasó de que cuando estás haciendo algo, alguien te dice, ay, te pareces a tu mamá, ay, te pareces a tu papá, ¿les ha pasado así? Ay, hiciste ese gesto, hiciste esta cara, ese comentario, y eso es algo que aún a veces no nos damos cuenta, pero que estamos repitiendo algo que aprendimos o llevamos en nuestra impronta, lo que hemos heredado de nuestros padres, ¿sí? Ahora, ¿qué nosotros podemos dar en herencia? ¿Sí? Vamos a dar algunos ejemplos incluso bíblicos. David, Dios no le permitió construir el templo, pero heredó a su hijo Salomón los diseños para que él lo construya. Dios inicia algo a veces en una persona, en un hombre o en una mujer, y lo termina en sus hijos. Lo empieza en una persona, pero lo termina en sus hijos. Por eso es tan importante que eso no se corte. Lo que empieza algo, ¿sí? Una persona, pero continúa a través y más allá de él.
podemos ver en la Biblia cómo Elías le heredó el manto a Eliseo. En este caso era su padre espiritual, era su maestro, no era su padre biológico, pero fue Eliseo el que tomó el manto. Eso es muy común ver que alguien que quizás no es el hijo biológico, pero es la persona que capta la visión, es el que tiene el ADN, la impronta, y que muchos piensan de que es el hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa impronta que tomó, como lo fue Eliseo, que heredó el manto de Elías. Vemos cómo José y María le inculcaron a Jesús, su papá y su mamá, el amor por la palabra de Dios. Vemos a Jesús que a los 12 años, él sabía mucho la palabra, más que los sabios en el templo, porque su papá y su mamá le habían inculcado la palabra, ¿sí? Vemos cómo en la Biblia nos habla de que la mamá de Timoteo le heredó la fe, la abuela y la madre le heredaron la fe. Y tenemos vastos ejemplos bíblicos de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que uno puede heredar? Podemos heredar unción, podemos heredar un ministerio, podemos heredar valores, el valor del trabajo, del respeto, podemos heredar desafíos. ¿Cuántas familias dicen, bueno, yo no pude lograr esto, pero vos lo vas a lograr? Me acuerdo que mi papá decía, va a haber la iglesia tiene que impactar en el gobierno, yo no lo voy a hacer, pero ustedes sí. ¿Sí? O lo que empezó de repente mi mamá con EPASI y lo continuamos, ¿sí? Hay cosas que uno la empieza y a veces no sabe hasta dónde va a llegar, pero qué lindo es ver que otras personas continúan, se puede heredar la visión, las conquistas, el testimonio. Hoy nosotros con el pastor Fico, donde quiera que vamos, tenemos puertas abiertas porque se referencian de mi papá. Dice, ustedes son los hijos del apóstol José, qué hombre de Dios, ¿ah? Y hoy nos vemos nosotros de una manera muy bien posicionados, si bien no queremos como sonar poco humildes, pero donde sea que vamos en Argentina y fuera del país, también la gente referencia eso porque alguien te dejó una plataforma de un buen testimonio. No es lo mismo que vos menciones a alguien y dices, uy, ¿en serio? Hay tanta gente que no quiere decir de qué familia viene, porque quizás no se hicieron las cosas bien. Pero qué glorioso es cuando alguien dice, ustedes son los hijos del apóstol José. Uy, pero qué hombre de Dios, qué legado de oración, de transformación apostólico. ¿Y eso qué es? Lo que te dejan en la plataforma que te abre camino, que te posiciona. Uno no empieza de cero, empieza a construir sobre lo que otro te dejó. Por eso cuando alguien ya abrió camino, le cuesta menos a la generación siguiente. De repente, cuando, no sé, mi mamá y su familia fueron muchos de estudiar, nos heredaron a nosotros una herencia de estudiar, de prepararnos en la parte académica, ¿sí? Y hay personas que heredan a su familia el ser bueno para los negocios, esa gracia para vender, para hacer riquezas, para construir, para edificar. Hay familias que heredan lo de la alcoholismo y le cuenta a su familia, le está heredando a sus hijos esa conquista, le dice, yo pude vencer el alcoholismo, vos no vas a poder vencer o ni siquiera vas a tener ese problema. Yo vencí la pobreza, ¿para qué? Para que vos que sos mi hijo no vivas en la pobreza, en la miseria como yo lo viví. ¿Entienden cuán importante es cuando una familia puede generar un logro? En el caso de mi esposo, él fue el primer profesional de todos los Ruiz y Canseco que venían de arriba. Y luego de él abrió la puerta para que, como punta de lanza, otros se reciban. A veces cuando alguien logra algo que antes no lograron, sus generaciones, le está dejando una marca. ¿Sí? Quizás nadie se había casado virgen. Bueno, esa familia, ese matrimonio se casa virgen y deja ese legado. ¿Ah? Se casan y de repente están en bendición y tienen una familia, una casa propia. Le dice, hijo, yo te heredo esta bendición para que a vos no te cueste tanto. Y así los logros pueden ser ministeriales, educativos, familiares. Las conquistas también se heredan. Fíjense de cuando un rey conquistaba y dejaba en paz el reinado, le dejaba una situación favorable para el rey siguiente. Y si había dejado todo desordenado y con guerra, también era un conflicto para la generación siguiente. Déjenme mostrarle aquí qué es lo que logra o cuál es la idea del Señor con lo de las generaciones. Puse ahí la palabra siguiente. El legado es marcar dirección y marcar propósito. La responsabilidad de los padres y las madres con nuestros hijos es mostrarles a ellos cuál es su propósito y su llamado y ayudarles a cumplirle. Hoy en día hay una generación de padres muy egoístas y madres egoístas que están pensando en sí mismos.
Entonces, si tienen, por ejemplo, personas de mi edad, yo este año cumplí 40, yo veo otras mujeres de mi edad, están en sus dramas pasionales, que si le engañan, que si no le engañan, que si están bien, que si están gordas, que si están flacas, que si tienen laburo, que si están bien o mal con amigas, y se olvidan de los hijos, y capaz que tiene una hija de 15 que está en plena crisis de identidad, y se olvida, está tan el egoísmo pensando en ella misma que no le dice, hija, este es tu llamado, este es tu don, o está en su depresión, está en sus dramas del trauma de cuando yo era chica. Y su hija no necesita escuchar su trauma, necesita que le ayude a ella. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu llamado a los 10, a los 12, a los 20 años? El ser, entender lo que es la dimensión del legado es salir de mi egoísmo. Hay un momento donde nosotros como padres tenemos que dejar de pensar en nosotros. Hay padres que están pensando que yo tengo que trabajar y yo el pan de la casa y llevar, pero por estar pensando en su trabajo, en su sueño, en su logro, es que mi logro era construir la casa, era que mi logro era el auto. Y aunque son cosas buenas, pero no ayudan a sus hijos a un logro personal ni de propósito. Y tener un padre que se mata laburando, pero su hijo está sin propósito, sin destino, depresivo, con malas amistades, en adicciones, y el padre en sus dramas. Entonces, ese egoísmo de ese padre y esa madre arruina a la generación siguiente. De hecho, hay padres y madres que nunca pensaron, se hicieron esa pregunta de decir, ¿cuál es el llamado de mis hijos? Porque están todavía en que yo no sé qué hacer de mi vida. Eso lo debería haber superado hace 20 años. Ya cuando tenés tu hijo y tu hija, ya tenés que pensar cómo yo los ayudo a ellos a alcanzar propósito. El eje cambia, salgo de mis dramas personales y mis ciclos para pensar en que yo tengo que ayudar a otro. Es mi hijo, mi hija, que ese hijo alcance propósito. Esa es la grandeza de nosotros los padres, ¿sí? De que si Linda alcanza su propósito, Fico y yo hicimos un buen trabajo. No es que lo que yo quiera, mis temas, mis sueños, y uno ve, ¿no? Gente que está todavía pensando en sus sueños personales y sus hijos están a la deriva. Cuán importante es pensar en esa trascendencia que es nuestra tarea. Puse ahí, marcarles el camino, dejarles los desafíos por delante, evitarles errores. Mira, hijo, yo a tu edad hice esto mal. Te aconsejo para que no cometas este error. Yo dejé la secundaria, pero por malas decisiones. No la dejes, quiero que termines porque yo no lo pude hacer. Ese es el consejo de un padre y una madre sabia. ¿Sabes qué? Yo hacía cualquiera, en mi vida salía con cualquiera. No hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque a mí me costó heridas, problemas. Esa es la visión de amor de un padre que guía a sus hijos para evitar errores, para enseñarle. A mí no me enseñaron esto mis papás, pero yo te lo voy a enseñar, ¿verdad? ¿Qué más hacemos los padres? Compartimos experiencia. Hay un problema hoy generacional de que los padres quieren ser amigos de los hijos, se ponen a la misma altura y no les aconsejan con autoridad. Entonces se pierde esa transmisión generacional de la sabiduría de los más grandes hacia los más chicos. Entonces los adolescentes, los niños se quedan en esa rebeldía de no me vengas a sermonear y los padres ni intentan. ¿Por qué? Porque se está pagando esa autoridad de entender, yo tengo que guiarte. Hasta que no te vayas de mi casa, de este techo casado y bendecido, mi tarea es guiarte a vos. Y aún después de eso también, porque a veces nosotros nos casamos, Fico y yo nos casamos re jovencitos, pero mis papás siguieron siendo una guía para mí. Cuando tuvimos hijos, cuando empezamos ministerialmente, es la tarea, la grandeza de los padres es educar bien a sus hijos, es guiarlos y no solo como una opción, es nuestra responsabilidad de la cual Dios nos pedirá cuentas, ¿sí? Quiero mostrarte en el siguiente slide, bueno, tenía unas mejoras en la tipografía, pero bueno, que Dios es un Dios de generaciones. Habrás visto en la palabra que Él siempre se presenta a sí mismo como Dios de, vean ahí, Abraham, Isaac y Jacob, como decía recién mi mamá. ¿Y por qué? Porque Dios siempre piensa mirando muchas generaciones. Nuestra visión en esta posmodernidad es muy cortita. Uno mira sus años, dice, bueno, ¿qué voy a hacer para mis 30? ¿Qué voy a hacer para mis 50? ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? Y uno miramos en lapsos muy cortos de tiempo, ¿sí? Pero Dios no mira de a 10, 20, 30 años. Dios mira generaciones. Dios mira muchas generaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pedirle al Señor? Que nos dé una visión transgeneracional. Una visión de que yo vengo de
desde un origen pasa por mí y sigue a otros. Esa visión transgeneracional me hace valorar los que estuvieron antes y entender la responsabilidad de los que siguen después. Cuando no hay una visión generacional, no se valora la generación anterior, que es propio de este tiempo donde hay un desprecio. Los grandes, los viejos no saben. Los viejos son obsoletos, los viejos son antiguos, los viejos son insoportables. Ese es el discurso posmoderno de querer apagar la voz de los adultos y ningunearlos. El que no tiene una visión generacional no escucha a sus padres, no escucha a sus abuelos, no escucha a sus mentores, no escucha a sus pastores, no valora la sabiduría. Bíblicamente los ancianos eran los que más sabían. Siempre en la palabra es valora al anciano. Debemos honrar los que estuvieron antes, aun si tu papá y tu mamá cometieron errores. Porque algunos se creen jueces de sus padres. Mira si él me va a venir a decir, sí, Dios te lo puso con sus errores para que te guíe o para que te dé un consejo. Aún si hizo las cosas mal, aprende para no cometerlas vos mismo también. ¿Y qué es la visión generacional? También miro la responsabilidad de lo que sigue después. Muchos padres y madres no entienden que lo que hacen hoy va a repercutir en sus hijos. Creen que ser infieles a su esposo no va a repercutir en los hijos. No, es un drama que tengo yo con mi mujer. ¿Cómo crees que van a crecer tus hijos si vos les das un pésimo ejemplo de maltratarla, de insultarla, de engañarla? Ese hombre que cree, pero yo trabajo siempre para mantenerlo, si vos te matás trabajando por tu hijo, pero le sos infiel a tu mujer, está dando un pésimo ejemplo, está arruinando la generación siguiente. Si esa madre tiene un mal comportamiento en su vida, una vida desordenada, irresponsable, por más que diga yo hago todo por mis hijos, pero si no le es de ejemplo, está arruinando la generación. No está pensando en las consecuencias de sus actos sobre sus hijos. Entonces la visión generacional es hacia antes de nosotros y hacia lo que yo tengo por delante. Yo pienso, si yo cometo un error, ¿cómo va a impactar en mis hijos? ¿Sí? No sé si vieron todos que se hizo viral ese video de una pareja que son amantes, que están bailando en un recital de Coldplay. ¿Cuándo lo vieron? Y lo filman y después se esconden. Imagínense, piensen ustedes en los hijos de esa pareja. Ver a tu papá que está engañando a tu mamá, y lo mismo con la madre, ¿verdad? Que ¿se imaginan la humillación de esos hijos? Que públicamente todos sepan, tu mamá es la que estaba ahí con otro tipo. Y a veces los adultos no dimensionamos la gravedad del impacto de nuestros hechos sobre nuestros hijos. Porque creemos que no tiene consecuencias. Todo lo que hacemos nosotros como padres tiene consecuencias sobre nuestros hijos. Lo bueno y lo malo, ¿sí? Y ahí viene el siguiente punto, ¿sí? La continuidad en el tiempo y la misión transgeneracional. ¿Qué heredamos? Aquí poneme esta de ambas partes. Nosotros heredamos a nuestras generaciones lo bueno y lo malo, ¿sí? Nosotros podemos heredar una plataforma para la generación siguiente, ¿sí? Es decir, che, mi papá hizo esto en tan poco tiempo, me da a mí el impulso, ¿sí? Me enseñó a predicar, me enseñó a orar, me enseñó a trabajar, a construir, no sé, tantas cosas. Preparar una plataforma para la generación siguiente, podemos heredar bendiciones, heredar riquezas, heredar ejemplo, heredar logros. Esas serían las cosas buenas. Pero también podemos heredar malas costumbres cuando hablamos del desorden, de la irresponsabilidad. Dejando un mal ejemplo, le está heredando un vicio y una vida desordenada a sus hijos, ¿sí? Heredamos la mentalidad, una mentalidad corta, una mentalidad de pobreza, una mentalidad quizás caída. Los fracasos también se heredan. ¿Cuántas veces las madres quieren hacer las cosas bien, pero toman malas decisiones y le heredan los fracasos a sus hijos o hijas? Heredamos maldiciones, iniquidades, topes mentales. Bueno, es que siempre nosotros vivimos en la casa de atrás de mis suegros. Construimos en el fondo una prefabricada, porque así también hizo mi mamá, que vivió en la casa de su ex suegra. ¿Se entiende? ¿Qué le está heredando a la familia? Es que todos han vivido una prefabricada en el fondo de la casa de alguno de los suegros. Entonces, ¿cuál es su mentalidad? Y bueno, yo con que me construya una prefabricada en el fondo de la casa de alguno de mis suegros, le está heredando un tope mental. Así no va a estar bien. No importa si no nos recibimos, no importa si tenemos una vida corta, escasa. A veces el ejemplo no es que se lo da de manera explícita como yo les estoy diciendo,
pero con nuestros hechos nosotros podemos también a veces heredar limitaciones o heredar una mentalidad de pobreza. Quizás las familias que hemos crecido con escasez tenemos miedo todo el tiempo a decir, a pensar que no vamos a tener y decir, no, no vamos a poder comprar eso porque no tenemos. ¿Y cómo crecen nuestros hijos? Diciendo, no tenemos. Porque quizás nosotros crecimos pensando con el miedo a no tener. Y cuán importante es a veces romper esa herencia. No, no digamos no tenemos, para que nuestros hijos no crezcan pensando somos pobres. A veces los hijos preguntan, mamá, ¿nosotros somos pobres o somos ricos? Y bueno, ¿cómo le explico? Y ahí yo le digo el versículo de Pablo, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Entonces que lo interprete como vea, pero un poquito y un poquito, ¿sí? Porque a veces uno anda por las naciones y a veces te falta para cargar nafta, ¿o no? Es como que Dios hace un poquito y un poquito, pero cuán importante es que revisemos lo que les enseñamos a nuestros hijos también, ¿sí? Quiero pasar al siguiente punto. Bien. Que es cuidar la herencia. Porque a veces nosotros hablamos y hay personas que hasta se sienten felices o orgullosas de lo que han heredado. Pero no termina ahí todo. Hay una responsabilidad. ¿Qué es lo que hay? Una responsabilidad. ¿Sí? Quiero darles solo algunos ejemplos bíblicos. Todos conocemos en Lucas 15 la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pidió su... Hay un motín ahí en el fondo. ¿Ah? Pidió su herencia. ¿Le correspondía la herencia? Sí. ¿Qué hizo con la herencia? La malgastó. Y hay muchas personas que no valoran la herencia que les han dejado. Ni su herencia espiritual, ni la herencia familiar. Desprecian todo lo que sus padres hicieron. ¿Cuántas personas trabajaron muchísimo para hacer una buena empresa? Viene el hijo, toma el mando de la empresa, la funde en un año. Y la familia dice 30 años haciendo esta empresa y viene el irresponsable en un... Y así pasa hasta con cuestiones materiales. Cumple 18 años el chico y los padres dicen, ay, le vamos a comprar una motito. No sabe que están endeudados los próximos 10 años con el auto y la moto. Y claro, lo choca en la esquina porque no le importa, porque no le costó, porque no valoró la herencia. ¿Y cuántas personas hacen eso? No solo con la casa y con un auto, sería como lo menos grave, con el legado que recibieron. Porque hay personas que recibieron impartición, enseñanzas y no tomaron en cuenta esa responsabilidad y la despilfarraron. Dice Lucas 15, por favor, en la pantalla, que malgastó la herencia, que no le dio importancia, que no cuidó lo que tenía de herencia. Vemos otro ejemplo bíblico, hay muchos, pero déjenme centrarme en Sansón. Ustedes sabían que Sansón fue fruto de un milagro porque su mamá era estéril y Sansón fue concebido bajo una promesa profética, que Sansón iba a ser libertador del pueblo de Israel y los iba a liberar de la mano de los filisteos. Y Sansón, que tenía palabra profética, unción, la expectativa de toda su familia y de todo un pueblo. ¿Qué hizo Sansón con el llamado? Lo tuvo en poco. Jugó de canchero, no le importó la unción, no le importó las palabras, lo tuvo en poco y lo perdió todo. Y jamás alcanzó el propósito para el cual había palabras proféticas. Hay personas que venía un profeta, le han profetizado, le han orado. Todo, tiene todas las palabras, los milagros. Vos no sabés el milagro que me hizo el Señor. Y no valoran la unción, son irresponsables con la herencia. Y yo digo, che, qué lástima, mira, esa persona tenía palabra. ¿Dónde está? ¿Te acordás que en tal evento le habían profetizado? Ahí está en el mundo pecando. Así estaba Sansón. Tenía palabra y no le importó pecar. Había una prostituta. Sansón pasó por las puertas de la ciudad, vio una prostituta y dijo, creo que me la traigan. Ese nivel de pérdida del temor de Dios. Que el Señor nos libre de haber tenido palabras, milagro, promesa, impartición y ser irresponsables con la herencia como lo fue Sansón. Lo podemos ver en los libros de Crónicas y de Reyes, de cuántos reyes, cuántos leyeron esa parte que dicen, oh, está tediosa quizá la historia, pero la parte que más me interesa a mí, si al final dice, y el rey
hizo lo que agrada al Señor y siguió los buenos pasos de su padre David. Y ves muchos otros que dicen, y ese rey se equivocó, no honró al Señor y se desvió de los pasos de su padre David. ¿Cuántos leyeron esas historias? Qué triste es, ¿no? Porque teniendo una buena referencia no siguieron. Y podemos ver todos los males que causaba al pueblo que el rey se desvíe de los pasos que tenía marcados. ¿Saben qué significa esto? Que cuando usted tiene a alguien que en la vida Dios te pone, como Dios lo puso acá mi papá o la persona que te haya bendecido, y te marcó el rumbo, Dios te va a estar viendo a ver si seguí ese rumbo que te ha marcado o no. ¿Y qué se escribirá de nosotros al final? Y siguió los pasos de su padre espiritual, porque usted puede decir, yo vengo de una casa apostólica, y mi papá, mi pastor, ¿sí? Y después seguiste los pasos de ese hombre que el Señor te puso, o de tu papá y de tu mamá que trabajaron tanto, que oraron tanto. ¿Cuántas personas conocí yo que dice, yo soy el fruto? ¿Sabes cómo ha orado mi mamá? Uy, si tu mamá te viera ahora, seguiría orando de vuelta, porque no sé, le ha faltado ayunar más. Porque pagaron un precio, sí, pero después tuvieron por poco la unción, el llamado, la herencia. Y lo vemos. Es más, ¿saben qué? La Biblia a ellos se les... Poneme acá la imagen, José. Dice que se los considera infieles. Dice, y no fueron fieles para con la tarea que se les había dado. ¿Qué se dirá de nosotros al final, queridos? ¿Y fue fiel y siguió en todo lo que fue enseñado? ¿O se apartó? Porque a veces creemos que todo es lo que se hereda. No es solo lo que se hereda. Es qué hacemos con lo que se hereda. ¿Cómo llevo yo adelante lo que se me encargó hacer? Luego con responsabilidad, luego con honra. Esa debemos hacernos esas preguntas. Entonces ahí quiero dejarle este principio, vamos con el siguiente, la responsabilidad de la herencia. ¿Sí? Como dice Spider-Man, un gran poder conlleva. Ya la sabían. ¿Ustedes creían que yo iba a decir un versículo bíblico? Bueno, pero era para ver si estaban despiertos. Y dijo Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces lo vamos a aplicar para la prédica de Dios. Amén, dice Esteban ahí. Bueno, que un gran poder, una gran unción, un llamado, un legado, también conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Es la responsabilidad, vamos a volver al mismo sentido, ¿se acuerdan que le dije la visión transgeneracional? Es la responsabilidad de lo que me heredaron y de lo que yo transfiero y heredo, en los dos sentidos, ¿sí? Porque dijimos que Dios es un Dios generacional que mira a través de las generaciones. Vamos con la primera responsabilidad, que es la que yo heredo a mis hijos. Deuteronomio capítulo 6 es como el icono central del mandato judío de la responsabilidad de los padres para con los hijos. Y a veces yo veo que hay hijos que se desviven más por cuidar a sus padres que cuidar a sus hijos. No es que no debemos cuidar a nuestros padres, obviamente mi mamá muy amor la atendió a mi abuela hasta que partió. No me refiero a eso, sino que algunos están pensando más en lo que pasó antes que en sus hijos que ahora les reclaman una responsabilidad. Entonces dice acá, les enseñarás esto a tus hijos. Tienes que amar a Dios y hacer que tus hijos amen a Dios. Tienes que honrarle y hacer que tus hijos honren a Dios. Hay una responsabilidad en nosotros que mis hijos, Dios me va a decir, ¿qué hiciste con Linda, Josías, Victoria? Usted piense en la responsabilidad que el Señor le dio a usted por sus hijos. ¿Cuántas veces uno escucha ese intento de desligarse? No, que mi hijo me lo está criando mi suegra. A mí mi mamá, ¿no? Porque el padre de la criatura, típica de la frase de la separada, el padre de la criatura. Y el padre dice de la madre que lo cría. Entonces la cuestión que se tiran la pelotita entre ellos, pero delante del trono todos vamos a rendir cuenta qué hicimos con nuestros hijos. Amén. Y dice acá que la responsabilidad es enseñarles. Claro que cuando nuestros hijos son grandes nosotros los adultos tomamos a cierto momento de la vida nuestras propias decisiones, pero mientras vivan en nuestra casa y mientras hasta que los casemos y los enviemos es nuestra, diga conmigo, mis hijos son mi responsabilidad. Y si el Señor, veo acá muchos abuelos muy amorosos que el Señor les ha dado también a criar los nietos, también podrán tener esa honra de decir lo que el Señor me ha entregado es mi responsabilidad. Amén. Quiero dejarte este concepto, ¿sí?
de la responsabilidad de los padres sobre los hijos, porque hoy en día se ha desligado esa responsabilidad en otros. La maestra que no le enseña bien, el club, los changos del barrio que le son mala influencia. Entonces todos son culpables, menos la madre, ¿o no? O el padre, ¿sí? El padre que le da mal ejemplo, ¿sí? Entonces siempre son culpables otros. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Conoce a alguien que todos los demás son culpables? ¿Sí? La madre, la abuela. No, esa es mi suegra que habla mal de mí. Mi hijo no me quiere porque mi suegra le tira cizaña de mí. Entonces siempre son los otros. Siempre el padre, la abuela, la suegra, ¿sí? Los amigos del barrio, que siempre obviamente son los culpables de todo. En la iglesia, que no lo inculcan bien. Los pastores que no oran por mí. Mi líder, que no le enseña bien y demás. Ahora, cuando estemos delante del trono, queridos, no va a haber a quién echarle la culpa. Vamos a ser nosotros delante del Señor, asumiendo nuestra responsabilidad sobre nuestros hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pasamos al siguiente. Dios es un Dios de generaciones, como dijimos. Y su misión, si usted tiene que rescatar una frase de toda esta prédica, es esta. La misión de Dios es transgeneracional. Y quiero dejarles una palabra que tiene que ver con esta visión muy grande. Miren lo que puse aquí. La misión de Dios es transgeneracional, porque la obra de Dios es tan grande que no le basta una generación para completarla. ¿Amén? La tuitea la frase, me arroba y la hace viral. ¿Ah? De vuelta, ¿quieren que la leamos juntos? Su misión es transgeneracional. La obra de Dios es tan grande que no le basta una sola generación para completarla. ¿Sí? Por más que una persona viva muchísimo, 90 años, supongamos, la obra de Dios sobre un país, sobre las naciones, es tan grande que necesita muchas generaciones para cumplirla. ¿Sí? Entonces no me basta con que yo diga, bueno, yo hago las cosas bien, yo tengo que hacer las cosas bien con mis hijos. Y ellos con sus hijos, y cuidar yo y seguir orando por mis nietos. Y dar gracias a Dios por lo que hicieron mis padres, mis abuelos, los que le predicaron a mi papá, los misioneros que vinieron en principio de 1900 a predicar acá en Argentina, por lo cual hoy nosotros estamos, ¿se entiende? Entonces es tan grande la misión de Dios que debemos pedirle al Señor, Señor, amplía mi mirada. Porque a veces miramos tan cortito nosotros. Y Dios quiere que hagamos como el zoom out. ¿Vieron el zoom out? Cuando uno, les pasó a ustedes cuando usan Google Maps y estás viendo una ubicación y después alejas y alejas más hasta que se ve ya la redondez de la tierra. A mí me encanta cuando voy a algún lugar ver dónde estoy. ¡Ay, te quedas cerca de tal! ¡Ah! Y uno ve la magnificencia de lo que Dios hace. Me pasó en uno de mis viajes que estaba yendo a Europa y a mí me encanta la parte de los vuelos. Es la parte más hermosa, los vuelos. Y los vuelos transatlánticos son aún más interesantes porque son tan largos que ves de noche y de día. Entonces me encanta ver los amaneceres, los atardeceres y se ve literalmente la redondez de la Tierra cuando cruza el Atlántico. Y se ven los diferentes colores en el océano. Entonces es una belleza. Y estaba yo llegando a una ciudad en Europa y se veía todo tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito. Y uno hace reels para Instagram, obviamente, para subir una historia y que alguien te dé like. Y yo veía y Dios me decía, escuchen lo que Dios me decía, así como esas casas que son tan pequeñas y desde arriba no las puedes ver, así son cada uno de mis hijos en mi plan inmenso. Era algo re loco porque a veces uno cree que nosotros somos el centro del universo, en nuestro egocentrismo, y en realidad nosotros somos un pedacito de un plan inmenso. Porque uno va mirando la grandeza y ve así, ve un continente entero, y un continente tiene 1 billón de habitantes, y nosotros creemos que somos nosotros en nuestra historia, en nuestros dramas, nuestros problemas, nosotros uniquitos. Y Dios tiene 8 billones de personas de las cuales tomarse, ¿sí? su plan para cumplirlo, y a veces nosotros miramos tan chiquito, ese es el punto. Nosotros creemos que lo que yo estoy haciendo es como me ahogo quizás en un vaso de agua y pienso en lo que tengo que hacer, pero Dios quiere que nosotros expandamos la mirada y que miremos. Entonces cuando uno vuela ves ciudades enteras, ves un país entero, que Dios nos abra la visión, queridos hermanos, para mirar antes y mirar después y mirar la trascendencia de Dios. De que cuando usted hace algo que va a impactar las generaciones, eso es glorioso.
Y miren, porque le pedí al Señor una palabra que grafica esto. Vamos al siguiente. Miren lo que dice Mateo capítulo 1. Sé que a nadie le gustan las genealogías, pero lo más lindo en esta genealogía de Mateo 1 dice, escuchen, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. ¿Cuántas son? Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Miren que lo que Dios le prometió a Abraham y que pasó al cumplimiento de David y luego culminó en Jesús, le tardó 14 más 14 más 14 generaciones. 1000 años y luego otros 1000 años. El plan de Dios para cumplir lo que le prometió a Abraham, en ti serán benditas toda la familia de la tierra y de tus lomos saldrán, miles de años después se cumplió. ¿Entienden que la grandeza de Dios pero nos trasciende de manera asombrosa? De manera asombrosa, ¿sí? Miren, lo que Dios le prometió a Abraham lo cumplió en David. Y el pleno cumplimiento de la palabra sobre David fue en Jesús. Por eso, ¿cómo le llamaban a Jesús? Hijo de David. Hijo de un hombre que había habitado 1000 años antes que él. Pero como él seguía los mandamientos fielmente, decían, Jesús, hijo de David. ¡Qué asombroso! Como que la grandeza de Dios trasciende. Dice, lo que yo tengo que hacer en hablar, lo voy a continuar en David. Y luego de David, ¿cuántas generaciones más hasta Jesús? Y de Jesús para acá, muchísimas más generaciones. Dios necesita ampliar nuestra mente para que miremos a largo plazo, para que miremos nuestras generaciones, para que miremos con la grandeza con la que Dios ve nuestro propósito. Amén. Vamos al siguiente, la responsabilidad de la herencia, ¿sí? Les dije yo de que la responsabilidad era desde lo que me heredaron y lo que yo tengo que heredar. Amén. Y dijimos Deuteronomio 6 como base de lo que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos. Pero miren respecto a lo que nos dieron, miren lo que dice Lucas 12:48. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿a cuántos de ustedes Dios los bendijo mucho? Milagros, unción, palabra, impartición. Dice que se le pedirá poquito. ¿Poquito? No, justamente a muchos se le demandará y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Entonces Dios va a decir, te puse en una casa, te bendije, te di palabra, te di promesa, te hice aprender cosas asombrosas, yo te pido resultado, te pido fruto, demando de todo lo que te puse en tu vida. ¿Dónde están los resultados? No, Señor, que yo andaba con algunos dramas. Y hace 10 años te estamos predicando de lo mismo y no has entendido todavía la transformación, la ciudad, la oración, el evangelismo. ¿Qué vamos a hacer? Te dejo con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo lo que el Señor te ha dado? Esta es una casa súper bendecida. Visión Apostólica ha entrenado gente que son pastores en todas partes. Nosotros donde vamos, mi papá decía, lo vamos a entrenar de manera que sean como gatos. Donde caen, caen bien parados. ¿Amén? Entonces con el pastor Fico somos la generación donde los tiran, caemos bien parados. Donde vamos, caemos, porque nos entrenaron bien. Acá fuimos entrenados en intercesión, en visión estratégica, profética, apostólica, toma de ciudades, transformación. Usted no es un así nomás que no entiende nada. Entonces, como esta casa tiene mucho que se le ha confiado, mucho se le demandará. ¿Qué impacto vamos a hacer en la ciudad, en la provincia, en la nación? Porque el apóstol José, a quien hoy le estamos rindiendo honor, y obviamente a nuestro Señor Jesús, él nos dejó la vara muy alta de todo lo que tenemos que hacer. Y nosotros con Fico constantemente nos preguntamos, ¿qué diría el papi que hagamos? ¿Ah? ¿Qué nos diría que hagamos? ¿A dónde nos estamos todo el tiempo pensando de contarle los nuevos desafíos en los que estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sentimos que aprendimos tanto que tenemos una responsabilidad tremenda por continuar haciendo. El trabajo que el apóstol hizo en la unidad de la iglesia, en las ciudades, no solo acá en Visión Apostólica, en Barrio Las Américas. El apóstol José sembró semilla de transformación en toda Argentina y en otras naciones. Ustedes son parte de esa herencia. Amén. Entonces, hasta que uno no le entienda, che, lo que el Señor nos ha dado es algo grande. Es una gran visión, es una gran responsabilidad. Amén.
Miren, solo para ir terminando con un ejemplo, el día de ayer se cumplía aniversario de los 31 años del atentado a la AMIA. Y con el pastor Fico, con mi esposo, nos hicimos amigos del rabino, que es la máxima autoridad en la Keilah de Tucumán. Y hicimos ya varias acciones juntos, nos invitaron a él una vez a prender la velita de Hanukkah, y siempre fuimos inculcados, obviamente, a amar a Israel, a orar por Israel. Entonces, este rabino me invita, me dice, quiero que estés en la celebración, la conmemoración de los 31 años de la AMIA. Y me invita y dice viernes 18 de julio. Y nosotros justo llego el viernes 18 de julio. Bueno, voy. Y le cuento, le digo, ¿sabe usted qué hizo mi papá hace 8 años? Él fue, y les cuento a ustedes, el apóstol José fue en julio del 2017, se fue a la embajada de Israel llevando una carta profética diciendo, nosotros como cristianos y argentinos pedimos perdón al pueblo de Israel por encubrir nazis, por dejar impunes los crímenes del atentado a la AMIA y de la embajada de Israel. Y fue recibido por el embajador en un acto profético tremendo. Entonces yo le cuento al rabino esto. Le mando la carta a todos, que la pueden ver ahí en las redes. Y me dice, yo quiero que cuentes eso en el acto. Así que estuve ayer en el acto, que había gente, estaba el vicegobernador, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, o sea, gente muy, muy importante. Y solo hablaron 3 personas, el rabino, un periodista y yo. Y pude contar y leer públicamente la carta que el apóstol José hizo en ese momento, pidiendo perdón al pueblo de Israel y bendiciendo a Israel. Entonces yo digo, yo estoy haciendo algo que continúa lo que mi papá hizo hace 8 años. O sea, estoy hablando de un hito, de tanto de lo que conocemos. Pero a veces uno en el espíritu no dimensiona que si alguien te abrió la puerta para un contacto, si usted recibió una palabra, ustedes tenemos acá la base no solo de paz, sino de haber vivido y misionado, visualizado la transformación. Tenemos tanto por hacer, queridos, tanto territorio por conquistar, que eso tiene que ser la semilla, el impulso para tantas otras cosas que el Señor ha preparado para que las podamos cumplir. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces termino con esto, ¿sí? Lucas 12:48. ¿Qué te va a demandar el Señor? ¿Qué te va a pedir conforme a todo lo que has heredado? Amén. Y por último, venga conmigo a Génesis capítulo 18. Acá el contexto es que Abraham vivía en Sodoma y Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir la tierra y de mandar a los ángeles destructores, se dijo a sí mismo, yo no puedo destruir una ciudad sin avisarle a Abraham. Miren que Dios diga, yo no puedo hacer algo en Tucumán sin antes avisarle al apóstol Viri. Yo no puedo hacer algo en Tafí del Valle sin antes avisarle a Guille. Yo no puedo hacer algo en Tafí sin antes avisarle a Eliseo. Yo no puedo... Piensen Dios diciendo, voy a detener antes algo porque le tengo que avisar a la persona que es la autoridad espiritual en ese lugar. En ese contexto, este es el versículo, y dice así, y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y esta parte miren de importante. Habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Déjeme que le explique. Dios está diciendo, voy a hacer algo en una ciudad y necesito avisarle a mi amigo Abraham lo que estoy por hacer. ¿Por qué le tenía que avisar a Abraham? Porque sabía que Abraham, que en ese entonces no tenía ni un hijo, que Abraham iba a hacer cumplir el pacto de Dios en todas las generaciones. Dice, yo sé que Abraham va a ser un padre de la nación grande y va a hacer cumplir, ponémoslo al versículo José, que lo que yo he mandado, todas sus generaciones lo cumplan. Entonces, como Abraham es un padre de generaciones, no voy a hacer algo sin avisarle a Abraham. Y ahí se pone, ven todo, pueden leer en Génesis capítulo 19, cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Esa historia donde Abraham dice, no la destruyas, tal vez haya 50 justos en esta ciudad. Y va el ángel, se fija, no hay 50, tal vez haya 40, no la destruyas. ¿Cuántos conocen la historia?
ahí vemos a Abraham intercediendo por la ciudad, pero acá es importante, imagínate que Dios va a hacer algo en Tucumán y dice, no puedo hacer algo en Tucumán sin antes avisarle a Martina y a la Ceci. Tengo que hacer. Yo voy a hacer algo en las naciones, tengo que decirle acá a Luz y a Dante, porque ellos son padres de generaciones, yo no puedo hacer algo sin antes avisarle a la Luz y Dante. ¿Entienden? Estoy para hacer algo en el norte argentino, pero a Emanuel y a la Carla les tengo que avisar, porque ellos son padres de generaciones. ¡Qué asombroso! Que Dios hace una conversación consigo mismo, con la Trinidad, y dice, tengo que avisarle al que va a ser padre de generaciones antes de lo que yo voy a hacer. Miren que Dios es soberano y hace lo que quiere, pero Él mismo tenía que avisarle a alguien que iba a ser padre de generaciones. Cuando el Señor sabe que alguien tiene un corazón de generaciones, le avisa lo que está por suceder. Las personas que tienen visión de generación son personas avisadas proféticamente porque entienden lo que está por venir, porque se anticipan y porque el Señor sabe que van a continuar esta tarea en sus generaciones. Amén. Y dice aquí lo que está en Génesis 12, en ti serán benditas las generaciones, todas las familias de la tierra. Yo puse ahí, toma esta declaración para tu vida y para tu familia. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que podamos orar pidiéndole al Señor que Él nos dé una visión amplia, una visión de generaciones, un entendimiento de la responsabilidad que tenemos por lo que hemos heredado, un sentido de temor de Dios por lo que tenemos que cumplir con lo que hemos heredado y también ser prudentes en lo que vamos a heredar a nuestras. No se trata solo de, capaz que usted dice, bueno, pero yo no he conocido al apóstol José, esto que están diciendo no me llega a mí. Esto no trata de una persona, es la visión de Dios transgeneracional. Sus hijos, sus nietos, lo que va a venir los próximos 10, 20, 30 años, si el Señor no viene, pídale al Señor. Nosotros hemos aprendido con mi esposo a pedirle al Señor esa visión amplia. Y el Señor ahora nos ha ampliado la visión. Y lo que estamos haciendo impacta no solo Tucumán y Argentina, Dios nos está llevando para impactar naciones, porque es lo que aprendimos. Impactar naciones, impactar generaciones. Entonces vamos a pedirle al Señor, despertame a esa visión más amplia, más grande, más vasta. Y también pedirle perdón al Señor si fuimos egoístas, si estuvimos pensando en nosotros y no en lo que estuvieron antes y en los que van a venir después. Amén. Padre Celestial, gracias porque nos has encomendado una tarea grande a causa del legado que nos has dado, Señor. Gracias por la visión, por el entrenamiento, por la impartición, por el aprendizaje. Gracias por la plataforma que nos han dejado, Señor, los que nos precedieron. Ayúdanos, oh Dios, a ser responsables, a poder cuidar el legado, Señor, y a poder mantenernos en temor tuyo para cumplir las asignaciones divinas. Te pedimos, Señor, por nuestras generaciones. Yo te pido por mis hijos y los hijos de mis hijos, Señor. Yo bendigo a cada madre y padre que está hoy aquí, Señor, para que se nos revele la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, Señor. Que podamos dimensionar que nuestros actos les impactan. Señor, ayúdanos a ser ejemplares. Perdónanos por muchas veces darles mal ejemplo. Perdónales por muchas veces haberles heredado lo malo, los topes, los errores y los pecados. Pero ayúdanos, Señor, a preparar una generación que te adore, que te sirva, que te ame, a continuar el legado que hemos recibido. Un legado apostólico, un legado de transformación, un legado de naciones, Señor, a poder entender esa responsabilidad que pesa sobre esta casa. Señor, yo bendigo a los líderes, bendigo a los pastores, bendigo a los niños, Señor, que son esta generación que llegará más rápido y más lejos a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, antes de tu venida, Señor. Bendigo a los que hoy son pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que ellos, Señor, alcancen cumplimiento pleno en sus vidas. Y si sos papá y mamá, hace una declaración de bendición sobre tus hijos. Decir, yo declaro que mis generaciones serán mejores que yo. Declaro que no cometerán los mismos errores. Declaro que se corta en ellos toda maldición generacional. Declaro que alcanzarán propósito. Declaro el bien sobre mis hijos. Declaro que ellos cumplirán lo que tú escribiste en tu libro acerca de ellos. Señor, yo bendigo mis generaciones. Bendiga porque quizás
Con tus palabras a veces has maldecido, quizás en un momento de enojo, pero hoy día conmigo yo bendigo mis generaciones, bendigo mis generaciones. Declara la palabra de Génesis capítulo 12, donde el Señor dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas las familias. Diga conmigo, declaro una bendición generacional en mi casa. Dame, Señor, una visión amplia para entender que tus propósitos me trascienden a mí y que tú miras las generaciones. Te lo pido, Padre, para moverme yo en temor y reverencia ante todo lo que ha sido depositado en mi vida, que sea prudente en el legado que me diste. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amada iglesia. Denle un aplauso al Señor. El Señor les bendiga grandemente.